Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos al Centro Sefarad de Israel. Como ya sabéis, una institución de diplomacia pública, un consorcio formado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que pretende construir puentes entre el legado judío en España y el legado judío en general y el resto de la sociedad española. Para ello contamos con actividades como la que traemos hoy, un Mesías sefardí en la mancomunidad polaco-lituana, en la novela de los libros de Jacob de Olga Tokarczuk, conducida por la profesora Clea. Es una profesora adjunta del Departamento de Literatura y Renacimiento y de la literatura europea del Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de Ciencias, donde investiga la cultura judía en la España medieval, las huellas del pensamiento judío en la literatura española del siglo de oro y el pensamiento de los sefardíes contemporáneos. Muchas gracias, Clea, por venir a ilustrarnos una vez más. Hola a todos, muchas gracias a ti y al Centro Sefarad por invitarme de nuevo y para poder presentar a un Mesías sefardí en la mancomunidad polaco-lituana en la novela Los libros de Jacob de Olga Tokarczuk. Bueno, pues esperamos que os guste y os dejamos con Clea. Empezamos con la cita, que parece muy bonita, de Jacob Frank, escrita en Palabras del Señor. Quien se esfuerce y me siga obtendrá algo bueno y hermoso. ¿Quién no quisiera, no? Pero veamos qué personaje es este Jacob Frank. Es de todos bien sabido que la base del judaísmo es la espera del Mesías. Llegará cuando el mundo se sumerja en grandes dolores. Entonces el mundo padecerá los dolores de parto, necesarios para que venga el Mesías. Por ende, cuando peores son los tiempos, más cercana es su llegada. Sin embargo, hay que estar alerta porque la historia del pueblo judío está llena de malas rachas, de las que se aprovechan los falsos mesías. En Esmirna, Imperio Otomano, en 1626, nació Sabtai Tzvi, quien en 1648 se manifestaría como Mesías y sería reconocido como tal por el estudioso del Talmud Natán de Gaza. Para los seguidores de Sabbatai Tzvi, que formarían un movimiento religioso en torno al año 1665, la liberación ad vitam y la redención post-mortem se daría a quienes creyeran en Sabbatai Tzvi, sin la necesidad de cumplir los mandatos de la Torá. Esto suponía una gran revolución en el judaísmo, porque hasta este momento guardar los mandatos se consideraba condición sine qua non para recibir la gracia de Dios. Al proclamar la abolición de la ley establecida en la Torá, se anularon todos los fundamentos judaicos expresados en la tradición rabínica. El judío perteneciente al movimiento de los Sabbatai Tzvi, en vez de esforzarse por alcanzar la piedad cumpliendo los preceptos de la Torá, debía realizar una serie de actos extraños, es decir, cometer las acciones que estaban prohibidas por la ley bíblica. Estas excentricidades también las cometería Jacob Frank, principal personaje del Opus Magnum de Olga Tokarczuk. Los libros de Jacob, Gershom Solem, primer estudioso en el tema, las define como acciones paradójicas que pretenden injuriar la ley de la Torá escrita y oral, llamada Halaja. Gershom Solem llama a los seguidores de Sabbatai Tzvi y de Jacob Frank neo-marranos. Recordemos que marrano es el término peyorativo para designar a los judíos hispano-portugueses convertidos por fuerza al cristianismo, de los que se sospechaba que mantenían en secreto su antigua religión y seguían entregándose a las prácticas judaizantes. Así visto, el marrano es sinónimo de criptojudío. Los sabateos y los franquistas, considerados herejes y maldecidos por los judíos piadosos, tuvieron que practicar sus creencias en secreto,
lo que les asimilaba a los marranos. La etimología popular ha querido unir la palabra marrano, referida a un judeo converso, con la palabra homónima marrano, cerdo o coloquialmente persona sucia, lo que se relaciona con el acto extraño que comete Jacob Frank, consistente en comer cerdo durante el periodo de ayuno. Olga Tokarczuk escribe que Jacob Frank, abro cita, durante el ayuno judío ofrecía pasteles y carne de cerdo, cierro cita. Seguramente las insinuaciones las insuficiencias en la educación religiosa de los judíos de la diáspora, consecuencia de falta de libros y estudiosos, así como el contacto continuo con la doctrina católica, hayan creado una fusión de creencias judaicas y cristianas, algo que podríamos denominar religión judeo-cristiana. Consultando el libro del esplendor, Sefer HaZohar, la mayor fuente escrita para los seguidores de estos dos movimientos, podemos encontrar las huellas de influencia cristiana en el judaísmo. En el siglo XIII, cuando se escribe el libro del esplendor, se produce el auge de la devoción mariana. Siglos más tarde, Jacob Frank desarrollará la teoría de la correspondencia entre la Shejina, la presencia de Dios en la tierra, y la Virgen María. Este fenómeno del auge de la devoción mariana se puede interpretar como un síntoma esquizofrénico o, como lo califica Solem, de doble personalidad en los marranos, porque vamos a ver en los marranos cómo esta devoción mariana influye en la creación y en el desarrollo de la figura de la Shejina. Dado que el Mesías no ha venido, pese a la conducta piadosa y justa de los judíos fieles a los preceptos rabínicos, era de esperar que apareciera al ver los actos extraños que podríamos llamar sucios, creyendo que para llegar a la salvación había que bajar a la cúspide del mal, y esta, según los sabateos y los franquistas, exigía cometer el pecado sagrado. Sabbatai Tzvi llegaría a transgredir casi todas las leyes judaicas, incluso pronunciaría el inefable nombre de Dios. Es más, en 1666, amenazado por el sultán Solimán el Magnífico, se convertía al Islam. El sabateísmo y el franquismo eran movimientos religiosos considerados peligrosos también por los representantes del judaísmo tradicional que intentaban combatirlos. En Polonia y Lituania, donde la población de los judíos tradicionales era cuantiosa, surgieron los cripto-sabateos. La mayoría de ellos habitaba Podolia, actualmente en Ucrania, zona que durante un periodo desde 1672 hasta 1699 fue absorbida por el Imperio Otomano. En Podolia encontramos judíos que practicaban el rito sefardí y hablaban el judeo español. Sin embargo, para los askenazíes, en los siglos XVI y XVII, Polonia fue la cuna principal de la comunidad askenazi. Y los sefardíes que se asentaban allí buscando una vida mejor eran para ellos, los askenazíes, unos extraños. Los libros de Jacob, o Gran Viaje a través de 7 fronteras, 5 lenguas y 3 grandes religiones, sin contar otras pequeñas, contado por los muertos y completado por la autora siguiendo el método de la conjetura y de muchos otros libros extraídos
y asimismo reforzado con la imaginación, que es el mayor don natural del ser humano. Este es el título completo de la obra cumbre de Olga Tokarczuk, escritora polaca. Ya su largo título alude al concepto de viaje, metáfora perfecta de toda literatura que desde sus inicios gusta de describir la peregrinación del ser humano en busca de la verdad, la paz, la inmortalidad o del mismo Dios. Jacob Frank nació en 1726 como Jankel Leibowitz. Jankel es diminutivo yiddish de Jacob, en una región que hoy comparten Ucrania y Rumanía, de donde procedía su padre Yehuda Leib de Cherniovce, aficionado a los escritos de Natán de Gaza, profeta de Sabbatai Tzvi. Los judíos sefardíes eran comúnmente llamados Frank en Valaquia y en Turquía, a lo que Tokarczuk agrega que, abro cita, Frank o Frank significa extraño, cierro cita. Jankel elige este nombre porque cree que, abro cita, ser un extraño equivale a ser libre, cierro cita. Además, se consideraba sefardí y su lengua natal era, según Olga Tokarczuk, el ladino. Bueno, sabemos bien que ladino no tanto significa judeo-español como lengua calca utilizada para transcribir las Biblias o textos sagrados del hebreo al romance. Como muchos sefarditas, hablaba también Jacob Frank turco, como nos lo dice Olga Tokarczuk, lengua en que se movía como pez en el agua. Cierro cita. Nachman de Busk, amigo que se convertiría en transmisor de sus enseñanzas, igual que lo fue Natán de Gaza para Sabbatai Tzvi, cuenta así su primer encuentro con Jacob Frank. Abro cita. Recuerdo que al verlo me recorrió un escalofrío, sentí un temblor por todo el cuerpo y un amor más grande del que haya sentido por cualquier otra persona en el mundo. Cierro cita. Esta cualidad de atraer a la gente fue decisiva para Nachman y otros que estaban buscando desesperadamente la encarnación de Sabbatai Tzvi. Había un grupo de judíos sefardíes que querían independizarse tanto de los talmudistas como de los sabateos y de su continuador Baruchia Russo, uno de los fundadores de los llamados Domne, neófita en turco, y formar su propia sinagoga emancipada. Teniendo este propósito, elegirían como campo propicio para su experimento la República de las Dos Naciones, donde residían muchos judíos cuyos derechos eran respetados por los monarcas y por la Iglesia. Para poder atraer a más seguidores tenían que encontrar un líder carismático y no excesivamente erudito, requisitos que cumplía Jacob Frank. Lo casarían con Haná, mujer de muy buena familia judía, para subir su estatus social. Justamente en Polonia, en el pueblo de Lanskoroń, actual Ucrania, cerca de Kamieniec-Podolski, tuvo lugar la primera demostración pública de los franquistas, en donde anunciaron, abro cita, la nueva religión a la que hay que llegar a través de Esaú, es decir, del cristianismo, igual que Sabbatai entró en Ismael, es decir, en la religión turca. Cierro cita. Esto sucedió en enero de 1756 en la plaza del mercado del pueblo. Después de anunciar su fe a voz en grito, los herejes se marcharon a una taberna donde se dedicaron a cometer acciones lascivas.
Curiosamente, los franquistas encontrarían apoyo en el obispo de Kamieniec-Podolski, Dębowski, que les defendería con ahínco, probablemente queriendo usarlos para combatir a los talmudistas. Con su apoyo se organizó en Kamieniec-Podolski una disputa pública entre el grupo de Frank y los judíos ortodoxos, donde estos presentarían su doctrina. Su doctrina se centraba en 9 puntos. Abro cita. 1. Creemos en todo lo que el Dios del Antiguo Testamento mandó creer y en todas sus enseñanzas. 2. Las Sagradas Escrituras escapan al entendimiento de la razón humana sin el concurso de la gracia de Dios. 3. El Talmud, repleto de inauditas blasfemias contra Dios, debe ser y será rechazado. 4. Existe un solo Dios, creador de todas las cosas. 5. Ese mismo Dios, uno y trino, es inseparable por naturaleza. 6. Dios puede adoptar un cuerpo humano y entregarse a todas las pasiones salvo el pecado. 7. La ciudad de Jerusalén, según la profecía del libro de Daniel, no será reconstruida. 8. El Mesías prometido en las Escrituras ya no vendrá. 9. El mismo Dios abolirá la maldición de los primeros padres y de todo el pueblo, y el verdadero Mesías será Dios encarnado. Cierro cita. Los franquistas saldrían vencedores de la disputa que tuvo lugar en Kamieniec-Podolski entre junio y septiembre de 1757. Sin embargo, la repentina muerte del obispo a principios de noviembre del mismo año daría un giro completo a la situación de los franquistas. No sintiéndose del todo seguro, Jacob Frank, con sus seguidores, abandonaron Polonia, estableciéndose en Giurgiu, a orillas del Danubio, ciudad que hoy pertenece a Rumanía. Allí, desesperado, sin perspectivas de poder seguir su proyecto religioso en la República de las Dos Naciones, Frank se convirtió al Islam. Entonces tomó el nombre de Ahmed. Su apostasia lo llevó al callejón sin salida, obligándole a continuar su caída siguiendo las huellas de Sabataitzi y su seguidor Baruchia Russo. Gracias a las intervenciones de Molivda, pleno nombre Antoni Korwin-Kosakowski, primo del obispo de Inflante, Livonia, conocedor de lenguas orientales, hebreo, arameo y turco, y por supuesto polaco, los franquistas obtuvieron un salvoconducto firmado por el rey Augusto III de Polonia, garantizando la protección de los sectarios siempre y cuando no se asentaran en las zonas habitadas por los talmudistas. De esta forma, los franquistas pudieron regresar a Polonia prometiendo bautizarse. Antes del bautismo tuvo lugar un segundo debate, esta vez en la Catedral de Lvov, desde el 17 de julio hasta el 10 de septiembre de 1759, donde los seguidores de Frank presentaron 7 puntos de su nueva doctrina. Abro cita. 1. Todas las profecías sobre la venida del Mesías ya se han cumplido. 2. El Mesías era un Dios verdadero cuyo nombre era Adonai, que tomó nuestra carne y sufrió por nuestra redención y salvación. 3. Desde la llegada del verdadero Mesías, los sacrificios y las ceremonias han cesado. 4. Todos deben obedecer al Mesías, porque en él está la salvación. 5.
La Santa Cruz es una representación de la Santísima Trinidad y el sello del Mesías. 6. Nadie puede llegar a creer en el Mesías Rey, excepto a través del bautismo. 7. El Talmud enseña que la sangre cristiana debe ser exigida y que cualquier que crea en el Talmud debe exigirla. Cierro cita. El punto más discutido y peligroso para los rabinos era el séptimo. El archidiácono de la catedral, el padre Stepan Mikulski, que dirigía la disputa, cuando tocaba el turno de defensa de los judíos ortodoxos, no les dejaba hablar. Inmediatamente les interrumpía y cerraba la sesión. Es bien probable que todo estuviera decidido de antemano entre la Iglesia y los franquistas, puesto que el propósito del acto era propiciar el bautismo de estos últimos. El acto de cristianizar de Jacob Frank tuvo lugar, según Olga Tokarczuk, el 17 de noviembre de 1759, después de una misa solemne. Entonces, Jacob Frank adoptó el nombre de Yusef. Una gran cantidad de judíos se convirtió a la fe católica por voluntad propia, lo que en la historia del pueblo elegido es algo singular. Algunos de entre ellos argumentaban que su conversión, no siendo forzada, tampoco se debía a la convicción religiosa. Muchos optaron por el catolicismo para obtener beneficios materiales y ascenso social. Para fortalecer su posición, Jacob Frank viajaría a la capital de Polonia solicitando una audiencia con el rey, pidiéndole tierras donde asentarse. En Varsovia, Jacob viviría como auténtico aristócrata. Sus gastos eran inmensos y motivaron críticas y denuncias de su conducta, así como acusaciones de índole teológica. Entre estas últimas, la duda sobre la sinceridad de su conversión. Se decía que Frank se autoproclamaba reencarnación de Jesucristo y que por eso había escogido 12 apóstoles de entre sus seguidores. Esta última acusación causó la apertura de una investigación durante la cual salió a la luz que en los ejemplares del Nuevo Testamento que manejaba, el nombre de Jesús estaba tachado y en su lugar ponía Jacob. A estas denuncias se añadieron otras de índole moral, la apropiación indebida del dinero de los neófitas y la poligamia. El 7 de enero de 1760, Jacob Frank fue arrestado y juzgado en Varsovia, encontrándolo culpable de hacerse pasar por el Mesías. El cardenal primado de Polonia lo condenó a cadena perpetua a cumplir en la cárcel de la fortaleza de Częstochowa. A Jasna Góra, pues, llegaría una noche de febrero de 1760 Jacob Frank, cónsul, abro cita, cocinero y lacayo en uno, cierro cita. El forzado huésped sería bien tratado y con el tiempo recibiría el permiso de salir de la torre y de recibir visitas. La creencia que el nombre Częstochowa se debe a que el sagrado lugar se oculta a menudo a los ojos de los pecadores, pues Często significa a menudo y Chować ocultar, fue significativo para Jacob Frank, porque cuadra muy bien con la Shejina que se revela solo a los elegidos. Así que decide unirse a los feligreses y participa a diario en la apertura del icono de la Virgen Negra.
alcanza una experiencia mística en la que siente que, abro cita, desde el principio del mundo, solo a él y a nadie más se le ha encomendado esa doncella, la Virgen Negra, para que la proteja. Cierro cita. Frank llega a declarar que el icono de la Virgen de Częstochowa es la verdadera morada de la Shejina y profetiza que, abro cita, esa doncella que está allí, es decir, en el milagroso icono, os conducirá a los franquistas a otra doncella, cierro cita, dando a entender que se trata de su hija Abacha Frank, llamada por él Eva Frank. En febrero de 1768, los nobles polacos, reunidos en la ciudad de Bar, en Podolia, formaron la Confederación para defender la soberanía y derrotar al nuevo rey prorruso Stanislao II Poniatowski. En 1770, los confederados tomaron el monasterio de Jasna Góra, que posteriormente sería sitiado y tomado por los rusos, deseosos de hacerse con su rico tesoro. Con la redención del santuario, Frank pasaría a ser rehén de los rusos, quienes no tendrían nada en contra de liberarlo. Las particiones de Polonia entre sus vecinos pondrían a su disposición de Jacob Frank 3 pasaportes, ruso, austriaco y prusiano. Jacob optó por el Imperio austriaco y se dirigió hacia el sur, llegando en 1773 a Brno, actualmente en Chequia. Allí se presentó como un rico mercader con propiedades en Turquía, cerca de Esmirna, vistiendo a la turca para subrayar su nueva identidad. El supuesto comerciante venía rodeado de un séquito, abro cita, formado por jóvenes, no había ninguno de los más veteranos, cierro cita, y con su hija, abro cita, Abacha, a quien su padre invariablemente llamaba Eva, cierro cita. La hermosura de Eva cautivaría al propio emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, José II, y Jacob con Eva, una vez instalados en Offenbach, cerca de Frankfurt del Meno, recibieron en 1775 una invitación para visitar Viena. Los quería conocer la emperatriz María Teresa, madre de José II. Su interés por los recién llegados estaba motivado por su supersticioso miedo a los judíos. Es posible que en Jacob Frank vislumbrara María Teresa la posibilidad de liberarse de esa irracional temor. Para mantener el lujoso tren de vida, Jacob se iba endeudando cada vez más, hasta llegar a no poder pagar a sus acreedores. Pensó en hacerse alquimista para fabricar oro, pero su intento fracasó. A finales de su vida vemos a Jacob Frank rodeado de su cortejo personal. Olga Tokarczuk así lo define. Abro cita, de perseguido y víctima se ha convertido en tirano, en todo un señor varón por la gracia de Dios. Se ha vuelto como aquellos a los que se oponía. En lugar de la ley que rechazaba, ha impuesto sus propias leyes, aún más necias. Cierro cita. Este bufón, a finales de sus días, vivía inmerso en un ritual cotidiano, donde su comitiva con su propio ejército rendía pleitesía a él y a su hija, futura continuadora. La novela da a entender que en Offenbach la secta de los franquistas, abro cita, ha logrado fundar una especie de Estado dentro del Estado que se rige por sus propias leyes,
cuenta con su propia guardia y maneja la mayoría de sus finanzas fuera de cualquier sistema bancario. Cierro cita. Las finanzas procedían únicamente de las donaciones de los franquistas que vivían en el este, porque los sectores en Offenbach jamás se dignaron a aceptar un empleo remunerado. Por eso mismo, la corte de Jacob Frank estaba en continua bancarrota. La ruina obligó al ya enfermo Jacob Frank a trasladarse desde su palacio en Offenbach a una casa más modesta en el centro de esta ciudad, donde se encerró con su hija y las personas más cercanas. En su lecho de muerte, en 1791, la novela nos lo presenta como, abro cito, reza o canta en la lengua antigua. Cierro cita. Estando en las últimas, lo vemos como viejo judío sefardí que reza a Dios en judeo-español. El entierro se celebró el 12 de diciembre de 1791. Así pues, la obra de Olga Tokarczuk, dedicada a Jacob Frank, falso mesías del siglo XVIII, es una novela histórica, cual propósito es dar una nueva versión del pasado. En ella se habla de un ser que, guiado por el derecho de elección, escoge al Dios que más le favorece porque garantiza a los suyos la felicidad del momento que da el ilimitado goce vital. Para conseguirlo era imprescindible desprenderse de toda normativa rabínica construida a base del árbol del conocimiento del bien y del mal, y optar por las enseñanzas cabalísticas, en particular las descritas en el Zohar y provenientes del árbol de la vida. Olga Tokarczuk, con su obra maestra, nos retrata a un judío de orígenes sefardíes que revolucionó el mundo judaico en el siglo XVIII. Sus seguidores, entre los cuales se encontraba la madre de Adam Mickiewicz, el más célebre escritor polaco, tras su muerte seguían venerándolo durante muchos años. Gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias a Clea y por supuesto muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando desde casa. Y bueno, pues si os ha gustado, nos veremos en futuras ocasiones, en futuras actividades aquí en el canal de Centro Sefarad de Israel. Nuevamente, muchas gracias, Clea. Gracias a vosotros, gracias a ti, a Esther, al Centro Sefarad y a todos los que siguen el canal de Centro Sefarad. Espero que les haya gustado la historia de Jacob Frank contada por Olga Tokarczuk. Gracias. Seguro que sí. Nos vemos en próximas actividades del centro. Saludos.